Vane, gusto en saludarte nuevamente. ¿Cuál sería tu primer tema? ¿Qué tal, Lalo? Buenos días para ti, todos los que nos acompañan. Pues bueno, yo quisiera empezar hoy por Perú, porque tiene tres temas de los cuales dos se relacionan mucho con México, ¿no? El primero de los temas que tocan hoy, pues es el regreso del expresidente Toledo. Y esto es importante porque regresa imputado por la justicia por el caso Odebrecht, ¿no? Esta compañía constructora que se reconoce por haber dado una serie de sobornos a dirigentes latinoamericanos para diversas operaciones que tenía. Entonces, bueno, este se convierte en uno más de los presidentes que están encarcelados en Perú por casos de corrupción o por casos de mal gobierno. De hecho, va a compartir cárcel con Fujimori, el expresidente, y con el expresidente reciente Pedro Castillo, ¿no? Y en caso de estar vivo Alan García, pues seguramente también estaría ahí. Entonces, bueno, es un caso que llama la atención porque pues Perú tiene ya una larga lista de mandatarios, expresidentes en la cárcel, enjuiciados, y parece que se vuelve el común denominador. Tenemos un Trump también con una serie de cargos que no lo inhabilitan para competir. Tenemos hoy también en Argentina que Fernández acaba de decir, Alberto Fernández, que no va a competir por la presidencia. Cristina también dijo que no, pero Cristina nos puede salir con cualquier sorpresa porque es la segunda bien evaluada para ir a las elecciones y también tiene cuentas pendientes con la justicia. Entonces pareciera que hoy el común denominador es ser presidente teniendo o candidato, teniendo demandas, teniendo denuncias y teniendo asuntos pendientes con la justicia, ¿no? Es muy complicado hoy cómo el poder político está entrelazado ya con la criminalidad, claro, hay que decirlo como es, ¿no? ¿Cuántos también personajes de la política en México no tienen denuncias por diversos asuntos, ¿no? Entonces, este es el primer tema que toca Perú. Pero el segundo es que esta crisis que además se vuelve en un hartazgo político, en una desconfianza de los ciudadanos hacia sus dirigentes, pues no ayuda a la ingobernabilidad y a la complicada gestión de hoy del Perú. Cuando se va Pedro Castillo, ¿no? Hoy preso, y llega Dina Boluarte, pues también no solamente se hace una crisis al interior, sino a nivel internacional. Por ejemplo, con la que tiene en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador en diferentes ocasiones ha atacado al gobierno peruano de diferentes maneras, por ejemplo, no reconociendo el gobierno de Dina Boluarte. Y una de las cosas que en los últimos días le ha reclamado la presidenta del Perú es no otorgarle la presidencia de Alianza Pacífico, esta plataforma de integración que incorpora Perú, Colombia, Chile y México, y que desde diciembre le tocaba esta presidencia, pero y el presidente Andrés Manuel López Obrador no se la dio, ¿no? Por sus pistolas. Entonces tenemos ahí un asunto pues delicado de política exterior, porque si usamos este tema de nuestros principios de no intervención para algunos países, pero con otros nos metemos hasta la cocina, ¿no? Finalmente Dina Boluarte está ahí porque así es la ley peruana, porque a ella le tocaba, porque así le decidieron los peruanos, nos guste o no, ¿no? Y bueno, también es cierto que Pedro Castillo, pues fue una persona que venía de fuera, eso no lo ligaba a la corrupción y eso les ayudó a los peruanos a inclinarse por él. El que no tuviera experiencia política para ellos era salvarse de esta corrupción, pero bueno, pues fue un incompetente, las cosas como son, ¿no? No funcionó y acabó dándose o tratando de hacer un golpe de Estado, de quitar el equilibrio de poderes, y es por eso que se encuentra encarcelado, y México, bueno, pues ahí metido en el desastre cuando no habría ninguna necesidad. Qué Y el barbaridad. tercer tema de Perú es la frontera. Y eso también creo que es muy importante observarlo de nuestro país. Tiene un grave problema. Hace algunos años, en el 2019, hubo un problema por la cantidad, una especie de caravana de migrantes que venía de Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú hacia Chile, y no los dejaban entrar. Bueno, hoy el problema es diferente. Con el fortalecimiento de las leyes migratorias por una serie de actos criminales que han tenido como principales
actores a extranjeros en Chile, bueno, pues hay toda una fiscalización hoy para encontrar a los indocumentados o a la gente que está en situación ilegal, ¿no? De forma más correcta, es una situación ilegal. Entonces, pues ahora van de salida por la frontera norte con Perú, que hace frontera Arica con Tacna. Y bueno, pues Chile desde hace algunos meses, por la ley de infraestructura crítica, resguardó con los militares la frontera. Bueno, pues ahora los peruanos no quieren regresar, dejar regresar a todas estas personas que se quieren ir de Chile, que principalmente son venezolanos, pero también hay ecuatorianos, también hay bolivianos, también hay colombianos. Entonces, hace un par de días, la presidenta Boluarte nombró también estado de excepción y mandó a las Fuerzas Armadas, sí que tenemos en la frontera norte de Chile con el Perú, a las Fuerzas Armadas tanto chilenas como peruanas y a Vale. una serie de migrantes, Lalo, en el limbo, porque Perú no los deja pasar y Chile no los deja regresar. Y esas personas seguramente no quieren, Lalo, y es lo que tiene que ver México, irse a Venezuela. ¿A qué van si de allá salieron, Sí, no? claro. ¿A dónde van a ir? A Estados Unidos. Entonces, Sí. eventualmente Van a van acabar a llegar aquí. a México. Claro, Van a llegar a México. ¿Y dónde se van a quedar? En pues en la México. frontera. Claro, por Uh-huh. supuesto. Entonces, creo que falta muchísima visión y coordinación de los países de América Latina para enfrentar el problema de la migración. Lo primero es ser un poco más duros, incluso los gobiernos de izquierda con Maduro. La expulsión de todos estos venezolanos se ha convertido en un grave problema para América Latina y lo seguimos apapachando sin que él se haga cargo de Sí. darles una mejor calidad de vida a sus ciudadanos, que es el primer derecho que deberían de tener. Y luego, pues nadie los quiere, ¿no? Los dejan irse y luego no los dejan regresar. Entonces, urgen corredores humanitarios que los lleve a sus países de origen. Asegurar que no se queden en los otros porque están en un estatus irregular. Sí, pero no se pueden estar quedando estas personas varadas en un estatus inhumano, ¿no? Sí, no, bueno, y es un problema mundial, es un problema global. Insisto en que mientras sigamos llevando la parte global con las mismas reglas del juego que establecimos en los años 40 en el siglo anterior, nada va a funcionar bien. O sea, tenemos que poner atención a asuntos globales como el narcotráfico y la migración. Tienen que ser asuntos que arreglemos en el concierto internacional, porque eso es inhumano lo que se está haciendo. Ahora ya vas a la Ciudad de México y tú ya no estás aquí con nosotros, pero vas a la Ciudad de México, hombre, y hay puntos en donde materialmente te asaltan los migrantes, ¿eh? O sea, ves ahí 4 o 5 mamás ahí cargando a los chamacos, todos mocosos, pidiendo, soy migrante, dame para comer. O sea, no, las cosas no están fáciles, ¿eh? México no ha atendido correctamente ese asunto. México no ha querido reconocer que ya tenemos una crisis migratoria y como dices, Lalo, a mí ya no me tocó esto, pero sí, todavía hace unos meses que yo salí, ya empezaba a ver Sí, que en las esquinas estos sí, trabajos informales como el lavar parabrisas, el pedir sí. pues caridad, estaban ya con letreros que decían, soy migrante, soy de Nicaragua y es muy interesante porque el 2022 tuvimos en México 444,000 detenciones de personas con carácter irregular. Y a diferencia de años anteriores que predominaba el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador, en su mayoría eran venezolanos. Eso quiere decir que estamos cambiando también la radiografía migratoria en México, pero no es solo cambiándola, es aumentándola, porque no es que los otros hayan dejado de ir, no, es que ahora se le suman estos. Y te comento, van para allá porque estas Qué personas, pues, barbaridad. ¿qué van a ir a hacer a esos países? Y además tenemos otro problema en México que es la migración de retorno de gente de Estados Unidos que quiere regresar a pasar su vejez en México y que llegan pues con grandes necesidades en temas de salud pública por la edad en la que regresan y que tampoco estamos preparados. Así que es algo que va a explotar muy, muy pronto, más allá de que el gobierno siga diciendo en el discurso que los invita, que gozan de todos sus derechos, porque no es así y no tenemos la infraestructura ni la capacitación para recibirlos. Vane, tengo que agradecerte en este momento porque si no, se nos va a acabar la señal, tú entiendes. Te mando un abrazo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos quedamos con el asunto de Biden pendiente. ¿Sale? Claro
que sí, Lalo, pues sí, porque va a dar Gracias. para rato y les mando un abrazo a todos. Muy buen Muchas día. gracias. Hasta Santiago de Chile, un abrazo muy cariñoso. Gracias. Hacemos una pausa y nos vamos con